Hola, bienvenidos a todos. Hoy tenemos una sesión especial del coloquio del Instituto de Matemáticas que es conjunta con el Seminario de Inteligencia Artificial y Lógica. Tenemos a Atocha Liceda del Instituto de Investigaciones Filosóficas que nos va a hablar sobre las conexiones entre inteligencia artificial y lógica. Muchas gracias, Atocha, por aceptar la invitación y adelante. Bueno, pues el gusto es mío. La verdad le comentaba a Max Neumann y aprovecho a darle las gracias a él y también a Omar Antolín por esta invitación, que bueno, me emociona volver a matemáticas, aunque sea por una hora. Yo hice la licenciatura en matemáticas, me dediqué a la lógica, después a la lógica computacional. Ahora estoy en otras cosas más aterrizadas, pero con esta cuestión de la inteligencia artificial me interesó abrir un seminario que es híbrido cada 15 días y también es parte de un curso. Algunos de mis alumnos vinieron, ellos son alumnos de Filosofía y la Ciencia, pero algunos de ellos vienen de Matemáticas, de la Facultad de Ciencias. Entonces creo que hay varias intersecciones entre nosotros. Y muy en particular quedamos el doctor Sergio Rajuan y yo de hacer las dos últimas sesiones del seminario, una, vamos a decir, continuación entre algunas otras iniciativas que hemos tenido recientemente de consolidar ahora sí que nuestras relaciones con intereses comunes en matemáticas, filosofía y computación. Entonces, dicho eso, bueno, traigo en realidad es una charla de divulgación. No me voy a meter en detalle. Si vieron el resumen, la verdad es demasiado ambiciosa. He cortado alguna parte de lo último, que es, digamos, lo más filosófico, pero lo que yo quisiera es hablarles de algunos encuentros y desencuentros entre la lógica y la inteligencia artificial. Hay al menos dos paradigmas, dos enfoques. Una es la llamada inteligencia artificial simbólica o con el acrónimo GOAF, que hizo de hecho un matemático, el que nombra o bautiza la inteligencia artificial es John McCarthy, y también él hablaba desde entonces, estoy hablando de los años más o menos 60 del siglo pasado, ya le denominaba al propio paradigma GOAF, es la Gold Old Fashioned AI, ahí en vez de F debiera ser I. Pero alguno de nuestros desencuentros con la inteligencia artificial, quiero decir de los lógicos, tiene que ver con que los estadísticos, la gente que hace estadística, pues vamos a decirlo claro, nos echó de la inteligencia artificial. Pero ya estamos regresando, entonces ese es más o menos el mensaje que quiero dar. Pero yo quisiera empezar por algo que sobre todo en medios de computación me gusta recordar. Algunos, sobre todo ingenieras, creen que la inteligencia artificial, o mejor dicho, la idea del cálculo y del cómputo comenzó con la construcción de computadoras y no es así. Entonces, por eso titulo eso. Pero bueno, nuestros antecedentes, que es el seminario, es este. En la nota del resumen escribí lo que voy a leer ahora. Hoy es la última conferencia en el marco de este seminario. Han estado presentes varias entidades de la UNAM, el propio Instituto de Matemáticas con dos ponentes, además de Sergio Rajuan estuvo Pablo Suárez, también de la Facultad de Ciencias, de la FES Acatlán, del Centro de Cómputo Avanzado, y también hubo una charla de la Universidad Panamericana, y todo esto coordinado desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde yo trabajo. Y lo último, ya lo dije, quisiéramos que esto sea una continuación entre las relaciones académicas que hemos tenido entre filosofía y computación. Y este es el cartel del seminario. Todas las sesiones están grabadas, están también las presentaciones. Entonces ustedes pueden entrar ya sea a la página del instituto y buscar en los seminarios de área, o si no, simplemente hacer una búsqueda, Seminario de Inteligencia Artificial y Lógica. Entonces, bueno, vayámonos al siglo XVII. En este contexto, Gottfried Wilhelm Leibniz, para ustedes tal vez mejor conocido como el inventor junto con Newton del cálculo, él era, como en ese entonces no había disciplinas separadas, entonces este señor era matemático, filósofo y también era abogado. Y lo que él quería era, con su lema, así se le conoce el lema Calculemus,
él propone un sistema que le llama la característica universalis, y que la idea era tener un sistema, ahora quisiéramos pensar los matemáticos o lógicos, un sistema axiomático, que estuviera dotado de un lenguaje matemático preciso y sin ambigüedades, en el cual se pudiesen expresar todas las ideas y con el cual todos los argumentos racionales puedan validarse de manera concluyente. Él pensaba en ambientes como vamos a pensar, la Cámara de Diputados, en vez de que se hablen cada quien codifica sus propios argumentos y hay un sistema que los codifica y donde se pueden mediar, digamos, las disputas. Esa era su sueño, se le llama también el sueño de Leibniz. Y la idea era lo que acabo de adelantar: las partes en disputa debían codificar sus opiniones divergentes en fórmulas, de modo que ya sea la veracidad o falsedad del asunto pudiera establecerse mediante aritmética binaria sobre el código. El sueño de Leibniz de un cálculo del razonamiento finalmente es eso, se desplomó. Hoy día, gracias a lógicos como Kurt Gödel y otros, sabemos que no existe un único procedimiento automático, ningún procedimiento automático capaz de decidir la validez de todas las inferencias lógicas. Sobre este problema, estoy ahora en el siglo XX, le llamamos el problema de la decidibilidad. Hasta dónde, dada un cierto cálculo, por ejemplo, de primer orden, los cálculos de primer orden ahí no se puede decidir, tener un algoritmo que pueda decidir para toda fórmula si es válida o no. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la computación también, como voy a enseñar ahora. Y bueno, no nos podemos olvidar en el contexto de la lógica y del nacimiento, sobre todo del modelo matemático de las computadoras, aún como lo conocemos hoy día, de Alan Turing. Y el lema de Turing, por eso digo, pasamos de calculemos a computemos. ¿Qué hizo él o qué pensaba él? El desarrollo de la computación, en el desarrollo de la computación la lógica ha jugado un papel fundamental. Este es uno de los grandes encuentros, no solamente encuentros, el origen de la computación le debe absolutamente todo a la lógica. Y las computadoras actuales son herederas de las máquinas de Turing. ¿Qué son las máquinas de Turing? Son autómatas propuestos en los años 30 del siglo XX. Los autómatas, aquí les muestro uno, son configuraciones que se pueden representar así gráficamente, donde lo que tenemos son estados, hay un estado inicial, hay uno o varios estados finales, y lo que hay son transiciones, ¿sí? Y por ejemplo, este es un autómata que lo que está leyendo es una cadena de símbolos, y hay cadenas de símbolos que se aceptan o no. Podemos pensar esas cadenas de símbolos palabras, por ejemplo. Entonces, bueno, él diseña este modelo matemático con varios objetivos. En particular, lo que quería era analizar el alcance y los límites de la computación matemática. Como probablemente sepan, a los lógicos les ha interesado no solamente hacer lógica, por supuesto, construir sistemas lógicos, sino analizar cuáles son las limitaciones de sus sistemas. Y entonces por eso tenemos propiedades o analizamos propiedades metalógicas en sistemas como la que ya mencioné de la decidibilidad. Y aquí lo que hace Turing en un artículo famoso es analizar justamente los límites de la computación. Ahora entro un poquito más en ello. En primer lugar, definir los límites algorítmicos del concepto de computabilidad. No solamente eso, diseña o propone la mera noción de algoritmo, demuestra de hecho la generalidad de su definición al probar su equivalencia con otras formulaciones más abstractas, menos algorítmicas y de naturaleza no mecánica. Hay una tesis relativamente famosa, la tesis Church-Turing, o sea, Turing es conocido por haber caracterizado la noción de procedimiento automático, pero esta es una noción abstracta que han estudiado otros lógicos. Esta lámina, de hecho, se las quería enseñar antes, pero bueno, caracteriza la noción de algoritmo. Recordarán que probablemente que a principios del siglo XX fue Hilbert, uno de los matemáticos lógicos famosos, quien caracteriza la noción de demostración. La noción de demostración como una secuencia finita de pasos
en donde en el último paso de la demostración está el teorema. Al principio de las demostraciones están usualmente los axiomas y luego cada paso se valida por medio de reglas de inferencia. Esta es de hecho una idea de la Grecia antigua, es una idea de Euclides, pero la formalización y la caracterización matemática nos la ofrece el propio Hilbert y fue Turing quien caracteriza la noción de algoritmo. Lo digo porque posteriormente, me estoy adelantando un poco, en la concepción simbólica de la inteligencia artificial, la idea es que los programas se pueden caracterizar o se pueden ver como demostraciones matemáticas en este paradigma. Esto ya lo dije. Y bueno, y algo importante de Alan Turing, ¿qué quiero decir cuando digo que demostró los límites algorítmicos del concepto de computabilidad? Muy en particular, él demostró algo que se le llama el problema del detenimiento, pero se conoce mejor, es el halting problem, el problema de la parada. En particular, lo que él estudia es que no es posible para todo algoritmo, o para todo lo podemos pensar programa de computación, saber si el programa va a terminar o no, va a terminar en un tiempo finito. ¿Sí? Este, de hecho, es un problema semidecidible porque tiene solución cuando los algoritmos sí tienen fin. Pero cuando no lo tienen, no sabemos si es que no ha terminado o que el programa ha entrado en un loop. Entonces, en ese sentido es que él demostró, hizo otras cosas, pero creo que lo relevante, sobre todo para esta charla, es justamente este problema. Y hay un artículo famoso donde demuestra eso. Ahora, déjenme pasar a la parte de la inteligencia artificial. Yo presenté a Alan Turing matemático, porque, bueno, dado el coloquio aquí en el Instituto de Matemáticas, creo que es muy importante, pero él tenía, digamos que otra fase por la que es mucho más conocido dentro de la inteligencia artificial. Y de hecho, se puede decir que él es el padre de la inteligencia artificial, en el sentido que él tiene un artículo famoso, aunque no es su primer artículo sobre este tema. Yo en alguna investigación de divulgación que hice rastreé esta pregunta de Alan Turing. El artículo se llama, original en inglés, Computing Machinery and Intelligence. Se lo publica en una revista de filosofía, la revista Mind, pero el artículo comienza con la pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? Imaginemos 1950, esta era una pregunta, la verdad, bastante rara. De hecho, su artículo anterior a esto, con la misma pregunta, se titula algo así como ¿las máquinas pueden pensar? Es una pregunta para herejes. Pero, ¿qué quiere decir Turing cuando hace esta pregunta? Repito, mi motivación para meterme en este tema. Yo empecé a ver, bueno, en todos lados, no solamente académicos, sino sobre todo en redes sociales, la cantidad de cosas que se dicen sobre la inteligencia artificial, sobre todo desde el punto de vista más formal, me parecieron a veces unas barbaridades. Entonces, con el fin un poco de aclarar, al menos desde el campo que yo conozco un poco más, es que me gusta mostrar estas cosas. ¿Qué quería decir Turing cuando se hizo esta pregunta? En realidad, su pregunta era, por un lado, ¿puede una máquina digital de estado finito, o sea, con un número finito de estados, a través de una serie de instrucciones, quizá larga pero finita, dar respuestas coherentes a preguntas hechas por un humano y engañarlo? Es realmente el juego del engaño un poco, ¿no? Haciéndole pensar que su interlocutor es un humano y no una máquina. Algo que aclarar aquí, aunque no está escrito, es que para Turing la pregunta no era una pregunta como lo harían hoy día los psicólogos cognitivos. Era sobre todo una pregunta de simulación, de engaño, pero para ponerle un nombre un poco más amable, es si podemos simular la inteligencia. O, si quieren ustedes ser un poco más psicológicos, si podemos simular el comportamiento humano. No si de hecho son inteligentes.
Hay otras personas hoy día que se interesan en esa pregunta, muy bien, pero repito, mi interés en señalar a Alan Turing como el pionero en esta pregunta es sobre todo aclarar que estamos hablando de un problema de simulación. Y hay también, esto es lo que se conoce un poco más, la llamada prueba de Turing. Entonces, la llamada prueba de Turing era tener a un humano de un lado y de otro lado, ya fuera una computadora o otro humano, y cómo hacerle para que el humano que le realiza preguntas a la computadora va o no a pasar la prueba de Turing si el humano no detecta que es una computadora. Esa es una, no la única, de las formulaciones de la prueba de Turing. De hecho, ha habido congresos en donde esta, digamos, prueba de Turing se ha reformulado de diferentes formas, pero digamos que la primera aproximación es esa. Y entonces, y aquí otra de las cosas que quiero señalar es que en el 2012, aquí en la UNAM y bueno, en muchos lugares en el mundo, celebramos el centenario del nacimiento de Alan Turing y salió en una revista de la Academia Mexicana de Ciencias un número especial sobre Turing. Y varios matemáticos, algunos colegas de la Facultad de Ciencias, no recuerdo, Sergio, si tú hiciste ahí un artículo, creo que sí, y aquí es donde está mi artículo, donde yo rastreo la pregunta sobre Alan Turing. ¿Cómo es que se le ocurre esta pregunta de si las máquinas pueden pensar? Pero bueno, pasando a ahora mismo, saben ustedes que uno de los modelos de macrodatos del lenguaje es la traducción que yo doy a los Large Language Models. Su producto, digamos, más famoso es el llamado ChatGPT y nos recuerda, ya quisiera saber qué piensan ustedes, un poco a la prueba de Turing. ¿Cómo funciona ChatGPT? Este es un modelo de lenguaje creado con el propósito de mantener una conversación con el usuario. Su inteligencia artificial está entrenada en un conjunto de datos de texto de Internet y puede generar texto similar al humano para responder preguntas. Entonces, bueno, hoy día no es exacto la prueba de Turing porque sabemos que del otro lado lo que hay es un modelo, es un programa, es una implementación, digamos, de un modelo que es con el que se diseñó ChatGPT, pero nuestra visión, quiero adelantar, es un poco antropomórfica sobre las cosas, es pensar que ChatGPT no solamente es un software, es quizá hasta nuestro confidente, ¿sí? Pero atrás de eso lo que hay es un programa y atrás de ese programa hay unos programadores. Entonces, continuemos, déjenme ver cómo voy, creo que bien. Le comentaba a mi moderador que a pesar de pues ya bastantes años de supuesta experiencia, soy un poco mala calculando el tiempo. En fin, entonces, ¿y dónde nace la llamada inteligencia artificial? Se reconoce como el lugar de origen un taller que se hizo en el verano de 1956. Ahí fue donde la bautizaron, digamos. Como ya dije, John McCarthy, que era matemático, con Alan Newell y con Herbert Simon, que era psicólogo cognitivo. Newell estaba en ciencias de la computación. Y estos tres personajes, por cierto, Herbert Simon es mejor conocido como economista, él es el que gana el Premio Nobel de Economía por su noción de racionalidad limitada, pero aquí estaban en un equipo y sellaron su compromiso para definir la disciplina de la inteligencia artificial y trabajar en ella. Se dice mucho que quizá este nombre fue mal afortunado, porque a veces, bueno, muchos pensamos que no es ni tan inteligencia ni tan artificial, pero en todo caso es como se conoce hoy día. Y esta gente pensó además que era cuestión de un proyecto, de montarlo durante el verano, y hay ciertos enunciados que ellos pensaban que se iba a poder definir de manera precisa para poderse implementar en una computadora, o sea, en un modelo del tipo de máquinas de Turing, prácticamente toda la inteligencia humana.
Sin embargo, hay que aclarar también que en este momento lo que se pensaba por inteligencia no es como lo pensamos ahora o como lo piensan muchas personas en un sentido muy amplio. Aquí estaban hablando de tareas específicas que se pudieran, digamos, hacer en un algoritmo y sobre todo tareas matemáticas. Entonces es interesante también ver cómo le hemos estado dando distintos significados a la mera palabra inteligencia. Les comentaba esto, Niels Nilsson, que fue un alumno de John McCarthy, nos recuerda en una memoria biográfica sobre McCarthy, que ellos opinaban que toda su conjetura era todo aspecto del aprendizaje o cualquier otro aspecto de la inteligencia puede en principio describirse de una manera precisa, de tal manera que una máquina pueda simularlo. El problema de la inteligencia artificial consiste en hacer una máquina que se comporte de maneras que pudiera ser descrito como inteligente si un humano se estuviera comportando de esa manera. Entonces, bueno, ellos retoman de hecho la idea de Alan Turing original. Y como sabemos, esto también no traigo lámina para eso, pero este tipo de programas, por ejemplo, programas que juegan ajedrez y que le han ganado pues, a uno de los mejores jugadores de ajedrez que fue o es todavía, no sé si viva, Kasparov. Pero no estaban pensando ellos en tareas inteligentes como lo que podríamos llamar hoy día inteligencia emocional o alguna otra cosa. Y además no pensaban en máquinas, o sea, implementaciones que tuvieran cuerpo. No estaban pensando en ese entonces en los ahora llamados, bueno, en los robots. Ahora pasemos a la tercera parte, que es pasemos a las inteligencias artificiales hoy. La primera cuestión es que perdemos el singular, o sea, antes hablábamos de inteligencia artificial como la disciplina, ahora se habla en plural como para referirse, entiendo yo, a diferentes programas, las inteligencias artificiales. Y aquí comienza el primer desencuentro de la lógica con la inteligencia artificial, como decía, la estadística entró. Y que aquí hay un investigador, bueno, un divulgador de la ciencia, que lo que nos dice, bueno, lo estoy parafraseando, va a salir su cita después, muchos investigadores trataron de emular el pensamiento humano con reglas programadas, ancladas en axiomas lógicos. O sea, imagínense los que han llevado lógica, si podemos todo representarlo en un sistema no solo axiomático, o sea, que tengamos axiomas y reglas de inferencia, sino axiomatizable, podemos tener en corto, digamos, el corazón de una teoría, tener los axiomas y con las reglas de inferencia, y de ahí podemos derivar absolutamente todo. Eso, bueno, sí se puede hacer, en las matemáticas se puede hacer, pero en la vida real no. O mejor dicho, en aplicaciones para cuestiones, y estoy pensando no en cosas raras sociales, sino en aplicaciones a la medicina, por ejemplo, que pareciera que lo podemos hacer de manera más rigurosa. Pero pensaban esto, que el éxito llegaría, pero resultó muy complejo. Aquí creo que estoy en un sitio donde sí entienden y mucho mejor que yo. No estamos hablando de una complejidad en un sentido, como un concepto más general, teoría de la complejidad. Estamos hablando computacionalmente hablando. ¿Sí? En la teoría de la computación hay un área en donde lo que se, digamos, mide es qué tan complejo es un algoritmo en el sentido de si puede resolver o no sus problemas en tiempo polinomial. Los que pueden resolver los problemas en tiempo polinomial se caracterizan como problemas que son tratables. No sé si eso es una buena traducción, pero está en inglés es tractable. Y en cambio los que no se pueden tratar o no se pueden resolver en un sentido un poco más informal son problemas que requerirían un tiempo exponencial. Entonces a los matemáticos, pero ahora hablo los ubicados en teoría de la computación, como el propio Sergio Rackbaum,
lo que les interesa, entre otras cosas, es medir qué tan complejo es un problema. Y aquí, bueno, nos ganaron la partida, esa es la mera verdad, nos dieron 3 vueltas porque tenemos, como voy a mostrar ahora, venimos con mucho rigor, podemos hacer pruebas de correctud, pero nos agarran aquí con la parte computacionalmente hablando, no, son muy ineficientes para decirlo pronto. Y décadas más tarde, esto es por otras razones también, con poco que mostrar, la financiación de la IA se agotó. Se habla en la inteligencia artificial también del invierno de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha tenido, digamos, momentos de mucho éxito, pero en general es un área en donde se han prometido cosas que no se pueden cumplir, para decirlo pronto. ¿Qué pasa con la estadística? Bueno, aquí no estamos hablando de la estadística en un sentido tan amplio, pero déjenme centrarme otra vez en estos modelos de macrodatos de lenguaje. Y aquí la idea está dicho demasiado informal. Por favor, si alguien puede ayudarme a dar una caracterización que sirva para divulgación, pero que sea más precisa, me la regalan. Y aquí la idea, primero son teorías orientadas a los datos, ¿sí? Esta es una distinción además muy buena que hace Herbert Simon. Hay problemas o fenómenos que están orientados a las teorías o vienen de teorías, la lógica es una de ellas. En cambio, en la estadística lo que tenemos es un fenómeno que se alimenta primero de datos. Pensemos en algo muy simple, recuerden que soy filósofa, en la inducción, no la inducción matemática, sino la inducción por enumeración. La inducción por enumeración lo que propone es hacer generalizaciones a partir de instancias. Todos los cuervos son negros, porque todos los cuervos que vi son negros, por lo tanto generalizo, aunque es una conclusión falible, que todos los cuervos son negros. Esa es la forma, digamos, más sencilla. Pero ahí no necesité una teoría, lo que necesité es un número de instancias. Entonces es una forma de decir, quizá demasiado simple, que estos modelos, claro que son estadísticos, van a generalizar, hacer sus leyes estadísticas, pero a partir de datos, aunque sean muchísimos datos. Y la idea aquí es que se toma grandes cantidades de datos, se buscan patrones en ellos y este tipo de modelos generan resultados estadísticamente probables. Más que explicaciones o más que deducciones, lo que hacen son predicciones. Por ejemplo, como son modelos del lenguaje, lo que tienen es un modelo de procesamiento del lenguaje y nos dicen cuál es la palabra que va a aparecer siguiente más probable. ¿Sí? Y hay se basan en un tipo de red neuronal, su arquitectura es en forma de red, no necesariamente, bueno, son árboles finalmente, aunque no necesariamente son árboles binarios, es como se dice, es una red. Y los más famosos son para este tipo de modelos los llamados transformers. Yo traigo 2 o 3 fotos de eso y hay al menos o sobre todo 3 tareas de este proceso. El entrenamiento de los datos, el reconocimiento, que es donde se generan los patrones, y luego puede haber otra fase de refinamiento. Aquí lo detallo un poquito más. Entonces aquí, como ya dije, su exposición a grandes cantidades de palabras y eso lo sacan de fuentes tales como libros, sitios de internet, etc. Por eso se dice también que algunas de estas compañías pues lo que necesitarían es pagar al menos derechos de autor. ¿Sí? Ahora que tenemos esta sesión híbrida por Zoom, no le picamos en el asistente de inteligencia artificial, que hace un resumen precioso al final, pero lo que está es alimentándose de todo lo que está pasando ahí también. Después hay un reconocimiento de patrones, hay un aprendizaje. Cuando se habla de inteligencia artificial, esto lo olvidé, al menos en la Gold Old Fashioned AI, en realidad lo que estamos hablando es de aprendizaje de máquina. ¿Cómo es que un programa, realmente son programas, puede generar elementos nuevos? No quiero hablar de conocimiento, no quiero hablar de creatividad por el momento, pero cómo es que puede generar cosas. Aquí, sin embargo, hay una limitación muy importante,
¿Puede generar cosas nuevas? Sí. Cosas nuevas que no existían para la máquina, sobre todo, por supuesto. Pero hay una limitación del lenguaje. Y esa es una limitación que tenemos los lógicos también. Si nosotros definimos nuestro lenguaje lógico, que es en 2 palabras, definir cuál va a ser nuestro alfabeto, cuáles son nuestros operadores, podemos quizá inventar nuevas palabras, nuevas sucesiones de símbolos, pero no van a poder ser con símbolos nuevos. La restricción siempre es del lenguaje. Y esto quizá no interese tanto aquí, pero a los filósofos nos interesa porque nos podemos remitir a un filósofo importante que habló de esto, aunque no de esta manera, que es Wittgenstein. Y él decía cosas como que el límite de nuestro mundo es el límite de nuestro lenguaje. En fin, eso fue un detour. Entonces, en el aprendizaje de relaciones estadísticas y patrones en los datos con el fin de predecir la siguiente palabra más probable de una secuencia dada. ¿Sí? Y el refinamiento, se habla también, puede ser tanto un refinamiento de tareas como un refinamiento de datos, tareas más específicas o refinar los datos. Y a veces, y eso es algo importante mencionarlo por la última parte que voy a hablar un poco más de la ontología y la epistemología de los cacharros, digamos, digitales, a veces se nutre también de retroalimentación humana, el llamado aprendizaje por refuerzo. Esta es una vista de lejos y además estática de qué es un transformer. Entonces, por ejemplo, ahí arriba, que no se ve nada, hay una oración y son las palabras, y palabra por palabra va a tener un vector. Como yo lo veo como matemática de origen, o sea, como licenciada en matemáticas, es que en realidad aquí son una bola de matrices, se encuentran patrones dentro de matrices. ¿Y cómo podemos ver esto un poco más visualmente? Es así, un transformer es esto. La entrada, que es lo que enseñé hace un momento, algo que no dije, es que cada palabra tiene un valor, tiene un peso y se intenta que este valor sea independientemente del contexto en el que ocurre, sea independientemente de la oración. Entonces, bueno, los artículos definidos van a tener un valor fijo, algunos sustantivos van a tener un peso, otros sustantivos otro, los adjetivos, en fin, todas las palabras del lenguaje. Entonces, cada una tiene un vector, se alimentó así, y luego hay pues procesos, no lo puedo explicar mejor, donde podemos ver que lo que está haciendo el sistema es, repito, buscar patrones y en este caso particular encontrar cuál sería la palabra más probable para que ocurra después. Esto suena increíble, pero desde un punto de vista, no sé si de los matemáticos y las matemáticas, pero de alguien que hace lógica, pues está muy bonito tal vez artísticamente, pero dices, ¿y eso con qué se come? Yo no lo entiendo al menos, o trata uno como de cuadrarlo. Y aquí lo que hice, aunque seguramente faltan algunas cosas, quiero regresar al seminario que coordiné todo este semestre y a mi interés particular en esto podemos ver a la lógica y a la estadística como 2 extremos en una línea. 2 extremos en una línea con respecto a, en este caso particular, a los algoritmos o demostraciones que nos permiten construir. ¿Y qué pasa? En el caso de la lógica, podemos incluso decir que los algoritmos, los programas, se pueden analizar y se puede demostrar que son correctos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacer exactamente lo que queremos que hagan. Esto es magnífico. Y de este otro lado, lo que tenemos es predicciones de cuál es lo más probable y que puede ser también muy útil para ciertas tareas. No quiero decir que no. Pero cuando aquí tenemos una explicación, y normalmente esta explicación es la demostración, hay de hecho implementaciones de lenguajes de programación, uno que yo usé cuando estaba en la licenciatura en matemáticas, que todavía existe pero se usa mucho menos, se llama Prolog. Y ahí justamente es como si programaras en un fragmento de la lógica de primer orden y tu programa es una demostración. Entonces eso realmente es magnífico.
Pero del otro lado lo que tenemos es opacidad. ¿Cómo fue que leí, cómo fue que hizo este transformer para darme la salida de esa siguiente palabra? Pues yo un poco les saqué una foto. Por cierto, ese es un curso que está súper bien de aprendizaje profundo. Bueno, un mini curso, creo que son varios módulos en YouTube. Y aquí hay todo un área en inteligencia artificial que lo que critica es justamente que todos estos sistemas son opacos. Y hay, porque siempre se ocurre todo, otra área que se llama la XAI, la Explainable AI. Y la idea de estos investigadores es decir, bueno, espérate, eso es un transformer, pero yo lo que voy a hacer son modelos en donde voy a poder decir en varios momentos del sistema qué es lo que está haciendo. ¿Sí? No es la noción de explicación como la conocemos en filosofía de la ciencia, pero tratan de hacer eso. No ha habido, debo decir, un éxito, ¿sí? Y entonces aquí, y creo que hay una diferencia, o no lo sé, entre las áreas de matemáticas. Como lógica, yo les diría, aquí lo que tenemos es un rigor increíble, es un rigor lógico, ¿sí? Como nos gusta. No sé si en todas las áreas de las matemáticas se puede hablar de un rigor, pero ustedes hacen cosas bastante, no sé si exactas, pero bastante abstractas y que tienen una manera al menos de presentación, vamos a decirlo así, bastante limpia. Entonces yo me atrevo a pensar que eso es rigor. Y aquí la verdad es que no supe qué poner, no hay rigor, lo que hay es que encontraron un patrón. ¿Sí? Por otro lado, como les decía, aquí nos topamos, ya empezamos a hablar mal de la lógica, con el problema hay problemas intratables. Es más, Turing ya nos dijo que no podemos saber si de cualquier programa si va a terminar o no. Eso no lo podemos vender. ¿Sí? Al final del día, lo más importante para todas estas implementaciones tiene que ver con la eficiencia. Y luego aquí es muy costoso, como ya lo dije, es costoso en términos de complejidad computacional. Pero nos lo recordaba Sergio en la sesión pasada, y creo que esto es muy importante, creo que hay otra manera de hablar de costo. ¿Sí? El costo energético de estos programas es bestial. Y esa es otra manera de medir el costo. Pero en dos palabras se reduce a que aquí la lógica se convirtió en eficiente y la estadística es muy eficiente. Yo misma probé como estudiante de doctorado hace muchos años un programa de reconocimiento de voz que se llama Dragon Dictator, y lo probé cuando tenía la implementación era lógica, era lentísimo, y además ahí el entrenamiento se lo tenías que dar tú, tenía que entender cómo era reconocimiento de voz. Entonces primero tardabas mucho tiempo en que te entendiera, y además, bueno, era en inglés, pues tenía que entender mi propio inglés, que no es de una nativa del idioma, y luego para corregir, porque bueno, era reconocedor de voz y te lo pasaba a texto. Y después lo probé este mismo programa, ya aquí en México, años después, basado en estadística, es fantástico. Entonces no podemos obviar eso los lógicos, pero déjenme seguir. Y aquí lo que a mí me interesó más para este seminario que coordiné es de qué tipo de verificación podemos hablar. Como les decía, podemos pensar a la lógica y a la estadística como en dos polos, pero en realidad en medio hay otras cosas. Y hay varias charlas, quería yo hacer un resumen aquí, pero no me da tiempo. Varias charlas de nuestro seminario, voy a nombrar una en particular de Lourdes González Huesca, profesora de la Facultad de Ciencias, que nos mostró cómo sí hay un modo, no exacto como aquí, pero sí hay un modo de verificación formal de los algoritmos de las inteligencias artificiales hoy día, en particular de estos lenguajes de modelos de macrodatos. Pero yo lo quisiera más bien caracterizar como una vigilancia. No podemos tener una verificación formal como nos encantaría,
una explicación, imagínense, una demostración de cómo es que esa salida del algoritmo sucedió, pero sí podemos tener una vigilancia. Y aquí a lo que me refiero, hubo también otra charla increíble de Jimena Olveres, ella está en el Centro de Cómputo Avanzado aquí en la UNAM, ellos trabajan sobre todo con análisis de imágenes y nos mostraba, ganaron de hecho un premio durante la pandemia que sufrimos todos, se aliaron, digamos, con algunos hospitales, hicieron un programa en donde a partir de placas de tórax se podía distinguir si el paciente o la paciente tenía neumonía o tenía COVID. Y, les repito, ganaron un premio, hicieron algo increíble. Pero en un momento dado, muy al principio, que estaban entrenando los datos, le preguntaron, y por eso yo lo llamo vigilancia, ¿en qué te estás fijando? Debo aclarar que la manera en que recibían las placas de tórax no eran las placas, recuerden que estábamos en una situación de emergencia, sino que muchas veces el médico mismo tomaba la fotografía de la placa y la enviaba. Entonces, una de las cosas que tuvieron mucho problema en la parte de depuración de datos, porque su fuente de información era muy inexacta. Pero cuando le preguntaron al sistema en qué se fijaba, resultaba que aquellos que tenían COVID, la mayoría les tomaron la placa acostados y aquellos que tenían neumonía les tomaron la placa parados. O sea, los de COVID pues estaban muy mal. Entonces es como tener un buen resultado, pero por las malas razones. En la literatura de esto está lleno. Hay otro ejemplo muy famoso de cómo distinguen este tipo de modelos entre perros y lobos. Bueno, pues hay muchas características tal vez comparando a los animales, pero como estos eran fotos, pues los perros viven en las casas y los lobos en los bosques. Entonces, esto es muy simpático, pero cuando entramos en temas o ámbitos como la medicina es muy peligroso. Entonces, por eso a mí me gusta llamarles vigilancia. ¿Sí? Hay que vigilar a estos programas, porque, repito, no por tener buenos resultados son procesos confiables. Aquí otra vez, ya dejé esto de la ineficiencia, y aquí, bueno, cuando digo eficiencia estoy pensando en el tiempo. ¿Por qué? Porque otra de las cosas, no dije que la complejidad computacional tiene la parte de tiempo y tiene la parte de espacio, y una de las cosas que hemos ganado muchísimo con las nuevas tecnologías es que ahora podemos tener computadoras que guardan una gran cantidad de datos, entonces por la parte del espacio. Pero ¿cómo nos estamos moviendo hoy día? Y estoy a punto de terminar ya esta sección. Creo que la lógica está regresando, o quisiera yo pensar que es el caso. Justo estuve en un congreso donde había lógicos y había también gente que está trabajando en redes neuronales. Ellos, perfecto, gracias. Estaba trabajando en cuestiones de redes neuronales y uno de los investigadores en esta última área realmente lo presentó, diciendo la lógica perdió el juego, ¿no? Ya perdieron. Y entonces, bueno, los lógicos ahí estábamos un poco enojados, porque es verdad, pero después lo pensamos así, si es un juego de tenis, estamos hablando de sets y estamos hablando de juegos, ¿sí? Entonces yo creo que el primer set sí lo ganó la lógica y lo ganó por default, porque los estadísticos no estaban ahí. Entonces, un poco gratis, algunos pensarán. Después llegaron estos otros con la eficiencia increíble, pero repito, una vez, mientras apliquemos todas estas cosas a ámbitos como juegos de ajedrez, el propio Go, yo me pregunto por qué no nos importaba tanto investigar cómo funcionaban. Yo tengo una charla, es en inglés, que dice From chess to chest. Una cosa es jugar al ajedrez y otra cosa es investigar en cuestiones médicas. Me ubico en las cuestiones médicas porque aunque no hablé de esto hoy y no me da tiempo de hacerlo, lo que me ha interesado a mí sobre todo es el diagnóstico médico automatizado. Entonces, bueno, pues parte de mis reflexiones están en la medicina. Pero lo interesante aquí es que ahora creo yo que nos estamos moviendo hacia los modelos híbridos.
Esta es una de las láminas del profesor que fue el anfitrión. Estuvimos en Hangzhou, China, cerca de Shanghai, donde se desarrolló el DeepSeek. DeepSeek, que es como la contraparte de ChatGPT, parece que está increíble. Pero fíjense lo interesante aquí, esta es una arquitectura totalmente de redes neuronales. Tienes de entrada los datos, aquí tienes tus redes neuronales, tu base de datos, pero luego hay un módulo que le llama de conocimiento o de lógica. Todo lo que tiene que ver con el usuario, ¿sí? El usuario, estamos aquí, ¿sí? Aquí están los usuarios que hacen preguntas. Nosotros no podemos hablar en estadística. Entonces, nosotros hacemos las preguntas desde la lógica, ¿sí? Utilizando una lógica una máquina de razonamiento lógico, y los resultados están aquí también. Pero ojo, aunque en esta lámina la verdad no queda muy claro, no es solamente una cuestión de traducción, ¿sí? O sea, son modelos lógicos que se construyen para algunas partes de los modelos basados en estadística, ¿sí? Entonces, creo que el futuro va para allá y lo veo súper interesante. Pasemos a la última parte. Esta parte yo la corté porque ya me daba cuenta que tenía mucho material, pero no quería yo dejarla pasar, ¿sí? Esta es una parte mucho más o puramente filosófica. En el resumen yo lo digo, que me voy a hacer preguntas ahora sobre la ontología y la epistemología de la inteligencia artificial. Aquí estoy pensando no en la disciplina de la inteligencia artificial, sino en particular en los artefactos artificiales. Llámenle computadora, llámenle programa, llámenle robot. Detrás de eso pues hay un sistema, ¿no? Si los queremos ver como robots, que es algo que yo les propongo, queremos preguntar qué quiere decir que tengamos un robot. ¿Está o no está en el mundo? Las preguntas filosóficas de ontología tienen que ver con la existencia de los objetos. ¿Cuál es el estatus, digamos, existencial de los objetos? Y por otro lado, la epistemología, que es una palabra más rimbombante para decir teoría del conocimiento, tiene que ver con las preguntas de conocimiento. Por ejemplo, la pregunta de si las máquinas pueden pensar es una pregunta típicamente epistémica, porque tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? Incluso yo diría que la versión o la parte de Turing, la parte de simular el razonamiento, es digamos, una pregunta para la epistemología. Entonces, dicho eso, lo que nos interesa es qué tipo de objetos son esos agentes digitales. A mí me gusta llamarles cacharros, porque los desconectas y ya no son nada, ¿no? Recuerden que se va la luz, sobre todo en México. Los agentes digitales artificiales y cómo nos relacionamos con ellos. En realidad, lo que me interesa de esta reflexión, y no estoy sola, no es algo original mío, es pensar cómo nos relacionamos con estos objetos. Decía yo hace rato, es que hay personas, y creo que no pocas, que les otorgan conocimiento, inteligencia e incluso agencia, o sea, capacidad de decisión y de juicio a estos artefactos artificiales. Porque la interfase de sistemas, programas como el ChatGPT, me dicen, es que es súper amable. O sea, yo me conecto rápidamente con este sistema, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nos relacionamos con ellos? Y existen, bueno, claro que existen, son materiales, pero ¿en qué sentido son? Y esto está muy relacionado, la parte de la ontología, o mejor dicho, epistemología, con lo que llamamos en filosofía, cuál es la teoría de la mente que tenemos en particular. Y en la Good Old Fashioned AI surge el funcionalismo, que ahora les explico un poco, pero surge de la metáfora, que algunos no lo piensan como metáfora, pero finalmente es como una metáfora, de que la mente es una máquina de Turing, ¿sí? El propio Chomsky, que es un lingüista importantísimo, él tiene un modelo basado en la máquina de Turing,
de cómo es que los seres humanos tenemos una gramática universal que tiene forma de máquina de Turing, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente estos modelos podemos pensarlos para los propios humanos. Y el enfoque funcionalista, que es el que se aplica o el que existe en esta computación, digamos, simbólica o inteligencia artificial simbólica, aquí lo que nos dice es lo que cuenta es lo que las funciones pueden realizar, por eso es funcionalismo, no el hardware que les da cuerpo. Podemos hablar de neuronas versus chips de silicón. Entonces, ahí sí podemos pensar en que las computadoras tienen estados mentales, por ejemplo. Pero algo que es muy importante y es lo que yo quiero contrastar con el siguiente paradigma es que aquí pensamos sí la mente como una computadora, pero nuestra relación con las computadoras somos objetos totalmente distintos, ¿sí? Es más, somos, digamos que entidades independientes. Hay otro enfoque en filosofía que surge de las ciencias cognitivas que se llama la cognición situada. Entonces, lo primero que dice, que postula este enfoque es que el pensamiento no está dentro de la cabeza y ya, ¿sí? Esa es la primera cuestión. Algunos que estudiaron filosofía o han leído algo, hay un dictum, digamos, que viene desde Descartes, en donde mente y cuerpo están totalmente separados. Pero aquí la idea es rebatir eso. La cognición es situada. Nosotros pensamos no solamente con la cabeza, pensamos con los gestos, pensamos con las manos. Entonces, un poco siguiendo eso, ¿cómo queremos que piense un robot? ¿O qué quiere decir que un robot viva en el mundo? Las mentes, y en esta idea hay un autor a quien yo sigo, aunque no es el único, que es Lorenzo Magnani, que lo que nos dice es que las mentes se extienden, y aquí creo que los matemáticos y las matemáticas se van a, espero, identificar con esto. Tenemos, para hacer matemáticas o hacer muchas cosas, necesitamos, ahora sí que lápiz y papel, que son representaciones externas. Pero estas representaciones externas lo que nos están diciendo desde la cognición situada es que nuestras mentes se están extendiendo hacia afuera del mundo. Digamos, no pasa todo dentro de la cabeza. Y entonces y en un sentido son artificiales en sí mismas. Y podemos hablar también de algo así como que la mente se descorporaliza, ¿sí? Cuando hacemos demostraciones, cuando hacemos nuestras gráficas, cuando hacemos nuestros modelos topológicos, eso no está pasando solo en la cabeza, sino también fuera. Esta no la traduje, disculpen, pero aquí voy a leer en inglés, soy muy mala traduciendo en línea. Y lo que nos dice Magnani es esto, ¿no? I have illustrated that the disembodiment of the mind refers to the fact that the mind disembodies itself by projecting representations on the external environment. That is, it refers to the cognitive interplay between internal and external representations. Claro que hay representaciones internas, pero esas las proyectamos al mundo en nuestras demostraciones. Me hicieron el favor de borrar el pizarrón al principio, pero ahí había ejemplos de representaciones externas. Between internal and external representations, mimetic, o sea, idealmente lo que queremos es copiar lo que estamos pensando, and possibly creative. In this last case, they are not necessarily mimetic. Bueno, esto es otra cosa. Y entonces déjenme, para terminar, ¿me quedan 5 minutos? Darles un ejemplo. Podemos pensar, ahora sí, para hacer la diferencia o el paso de calcular a computar. Podemos pensar en una calculadora como algo que extiende nuestra mente. Lo que está haciendo esta calculadora, primero no tiene una memoria, por decirlo así, de largo plazo, es nada más para la operación que vamos a hacer, y en lo que nos ayuda o en lo que nos extiende es en velocidad. Puede hacer o nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que la calculadora, lo que pasa es que sí nos tardamos un poco más. Y no lo pensemos solamente en la parte cognitiva. Pensemos también que algunos aparatos como el telescopio lo que hacen es extender nuestros sentidos.
en este caso particular, a Galileo el telescopio le extendió el sentido de la vista. Y ahí lo digo extendido porque con el telescopio pudo ver cosas que no se pueden ver al ojo puro, digamos, ¿no? Y en este sentido creo que es al menos para mí, muy sugerente en pensar en las computadoras. Estamos pensando en un programador o programadora en este momento, el que diseñó, o un equipo, porque hay que pensar también que mucho del conocimiento es colectivo. Entonces, ese programa es una extensión de lo que está haciendo un grupo de investigadores, ¿sí? Y nos está extendiendo nuestras capacidades cognitivas. Lo que pasa, y eso ya lo dejo como pregunta abierta, es que luego estas creaciones tienen vida propia, ¿no? Entonces creo que todo el punto de la inteligencia artificial pues tiene que ver con eso. Y por ejemplo, podemos tener aquí, entiendo que, no me acuerdo si es el CECADET o dónde, hay una investigadora que hizo una robot que se llama Justina. Entonces yo que he estado estudiando cosas de diagnóstico médico automatizado, simplemente digo que Justina puede ir junto con el médico principal y todos sus residentes, y es una más. Lo que pasa es que a Justina revisa las placas de mama de mi paciente y tiene un programa increíble, porque ahí ha habido avances increíbles, donde me puede sugerir si, dada la placa de mi paciente, puede desarrollar o no cáncer de mama. Pero también el oncólogo, pues obviamente te tiene que levantar la historia clínica, saber cuáles son los antecedentes del paciente, etcétera, ¿no? Y la última cosa es, bueno, aquí tiene forma de robot. Yo no me conecto con sobre todo si se vuelve en mi médico, pero si ya le ponemos cara de este jovencito guapo, pues con tal vez sí iría yo al médico, ¿no? Por cierto, esta es una novela de Ian McEwan que se llama Machines Like Me, se las recomiendo. Y lo último realmente es la parte, de esto no he hablado, pero simplemente quiero cerrar con esto, que lo que está en juego con las máquinas inteligentes es que estén empezando a tomar decisiones. Por ejemplo, sobre solicitudes de hipotecas, los diagnósticos médicos e incluso si eres culpable de un delito o no. Pero si las pensamos como extensiones nuestras o pensamos a ChatGPT y todos estos artefactos digitales más como asistentes o como colaboradores si los quieren subir de estatus, está bien. Por cierto, es un autor que yo sigo mucho en esta revista de divulgación que se llama The New Scientist. Y creo que es todo. Muchas gracias. Y pues estoy muy interesada en preguntas y críticas constructivas. Sí, claro, gracias. Bien, si te entendí bien, y corrígeme, lo que pregunta el doctor Antonio Capella es que, ¿qué quiero decir? Si yo te entendí bien, que hay que aclarar qué queremos decir por inteligencia y por aprendizaje. Por aprendizaje podemos pensar, y nos diste un ejemplo, como una interpolación, donde es un modelo que sí te produce algo nuevo, pero no es que esté aprendiendo, no sabes si podemos darle, digamos, ese estatus de aprendiz. Y también, sobre todo, como hablé de la interpretación simbólica, qué pasa en los sistemas lógicos y qué es lo que estamos aprendiendo ahí, si se pueden estar aprendiendo las reglas mismas. Déjame empezar por la parte final, pero antes hacer una aclaración. Alan Turing es considerado como, y sabes qué, a anotar la pregunta, bueno, puedo ver la grabación, ¿verdad? Él es el pionero del aprendizaje de máquina. Entonces, cuando se habla de inteligencia artificial, sobre todo a la antigua, la GOFAI, aprendizaje de máquina, estamos pensando en programas que pueden generar nuevos elementos que modifican el código del programa. ¿Sí? Esa es la definición de Turing. Y creo que es bueno aclararla porque
Tenemos entonces la limitación de todas maneras del lenguaje. Por ejemplo, en filosofía de la ciencia, pensemos en descubrimientos científicos. Las nuevas nociones, como la noción de quark, no hubiera podido ser un invento artificial, simplemente porque la palabra no existía antes. Ahí sí estamos hablando de generación de nuevos conceptos como tales, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de modificación del código, podemos estar hablando que se agregan más datos, hay una extensión del lenguaje Prolog, cuando en programación lógica el sistema no puede deducir lo que tú le estás preguntando, te puede decir qué le falta a tu sistema para poder deducir eso. Entonces, en ese sentido es aprendizaje, nuevos elementos, pero no sé qué contestarte francamente para la parte de la interpolación, más que decirte que por tus gestos, más que por lo que dijiste, pareciera que esa es una actividad conjunta. Tú puedes decir que es el que está haciendo el humano la interpolación, el que está interpretando que eso es nuevo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me gusta mucho tu ejemplo, porque ahí sí podemos hablar de generación de conocimiento nuevo, o mejor no hablar de conocimiento, generación de nuevos elementos, en donde tanto el modelo como el modelador, el humano y la máquina de manera conjunta generaron algo nuevo. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias por tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya tenemos micrófono también. Ahorita. Ok, Francisco Hernández Quirós dice: hola Tocha, gracias por una plática tan interesante. ¿Sabes si hay gente que esté trabajando en construir explicaciones más cercanas a la lógica a partir de los métodos de inferencia de los LLM? Gracias, Francisco. Él fue uno de los ponentes de este seminario. Me da mucho gusto que esté presente remotamente, pero sincrónico. Es que ahora hay remoto, sincrónico, asincrónico, hay como de todo, ¿no? No conozco a nadie que esté trabajando en explicaciones. Sin embargo, justo en esta visita o en este congreso en China, el profesor que además ni nombré su nombre, Bei-Shu Li, él lo que está trabajando es en modelos de argumentación. Y esto para mí fue súper interesante. Tenemos varias batallas, los lógicos. Ya les platiqué la de la inteligencia artificial. Ahora también colaboramos, pero peleamos mucho también con los que hacen teoría de la argumentación. O a ellos les gusta llamarse lógica informal, que a nosotros nos parece imposible eso. Pero sobre todo es retomar la propia idea aristotélica de un argumento como un procedimiento dialéctico o un procedimiento dialógico, en donde hay preguntas y respuestas, donde hay discusiones, por eso es que se llaman argumentos también. Entonces, lo que sí te puedo contestar, Francisco, es que nos expusieron un sistema híbrido en donde la parte lógica en realidad no es lógica desde nuestro punto de vista, sino tiene que ver más con teoría de la argumentación, y creo que es bastante exitoso. Gracias. ¿Hay otra pregunta en el chat? Creo que hay otra pregunta y aquí en el chat. O sea que funcionó la… Hola, ¿qué tal, Atocha? Muchas gracias por la exposición, estuvo muy, muy padre. Armando, y me gustó ¿verdad? mucho, sí, exactamente. Hola. Me gustó mucho cómo lo pusiste, que el enfoque lógico y el estadístico son dos polos, ¿no? Los dos extremos del espectro, digamos, ¿no? Y algo interesante, me parece, es que el extremo estadístico, lo comentaste, está tratando de acercar más hacia el enfoque lógico, tratando estos esfuerzos por hacerlo explicable, ¿no? O explainable, algo así, ¿no? Y entonces mi pregunta es si para tratar de que el enfoque lógico pues como que trate de contrarrestar en el siguiente match en el juego pues a lo mejor el enfoque lógico, que es muy preciso, muy formal, ¿no? Donde todo es así muy formal, pues se acerque un poco más al enfoque estadístico, donde no hay nada de formalidad, ¿no? Todo es performance y punto, ¿no? En el sentido que
después de más de 100 años de cómputo, pues entiende que las soluciones deterministas, precisas, ¿no? Son típicamente muy costosas, bueno, no típicamente, pero para muchos problemas son extremadamente costosas, ¿no? Y en la práctica sucede que a la gente en la industria, bueno, entiendo una perspectiva más pragmática, pues viven suficientemente bien con soluciones que, pues en algunos casos fallan, ¿no? Que básicamente es el enfoque estadístico, que pues ni saben cómo funcionan, pero funcionan y hasta pueden fallar, pero viven con eso, ¿no? Entonces a lo mejor mi pregunta va en el sentido que si existen esfuerzos por mover al enfoque lógico de ese polo tan precioso desde el punto de vista matemático a algo más, más aproximado, donde hay ciertos rangos de, no sé, de efectividad, te puedes equivocar, ¿no? Que todo lo haga tratable, ¿no? Pero tienes ciertos aspectos de formalidad y hasta verificación, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias por la pregunta. Mira, sí hay, pero no los he estudiado. Justo ahora en este congreso había este grupo que hace teoría de la argumentación, pero también hay lógicos, y ahora explico un poco más qué tipo de lógicos, que lo que quieren es, repito, no tanto extraer explicaciones de estos procesos estadísticos. Yo creo que hay que entender también qué tipo de procesos son. O sea, son procesos que no puedes rastrear. No puedes rastrear para atrás como en una demostración. Pero sí puedes hacer como cortes y entonces vigilarlos. Pero sobre todo estos lógicos entiendo que lo que quieren hacer son modelos lógicos de partes de los módulos, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos aquí de lógica, y aprovecho tu pregunta para aclararlo, no estamos hablando de lógica matemática pura y dura, no estamos hablando de lógica clásica. Estamos hablando más bien, y aprovecho a mencionar a Sergio Rackman otra vez, de lógicas modernas, dinámicas. Hay en particular la lógica epistémica dinámica, que es una lógica modal, ¿sí? Tenemos operadores modales, lo que pasa es que se interpretan como de conocimiento y nos sirven para modelar, que es lo que entiendo hace Sergio, sistemas distribuidos, pero un lógico clásico o un matemático lógico clásico te diría, híjole, pero eso ya no es lógica, ¿sí? Entonces sí las hay, pero también hay que relajar la noción de lógica y sobre todo entender que ahora hay otras lógicas que están en juego. Pero gracias por tu pregunta. Y yo creo que es, finalmente digo, hablamos de esto de que si nos ganaron y no, porque es más simpático hablar como competencia, pero al final del día también algo que yo he visto, no puedo decir que es así en todos lados, cuando yo he tenido alguna oportunidad de hablar con desarrolladores de sistemas, dicen que en la academia hablamos de esta riña como si fuera que no nos habláramos prácticamente y que en la práctica, dependiendo del problema, aplican más estadística, menos lógica o las combinan. Entonces, esta idea híbrida no es una idea nueva y sobre todo en aplicaciones prácticas se ha hecho mucho más. Lo que no te puedo responder, porque yo creo que, y esa creo que es tu pregunta, es si la lógica o estos métodos lógicos lo que quieren es acercarse a la estadística. Eso, la verdad, no lo sé. Yo creo que lo que quieren es, pues, seguir en el juego, un poco, ¿no? Y además, bueno, son modelos y son métodos muy potentes, o sea, que nos pueden dar mucho rigor y sobre todo verificación de los algoritmos. ¿Qué quiere decir que un algoritmo sea confiable? Es correcto que no podemos esperar a que sea correcto, completo, que todo esté perfecto. La estadística es mucho más potente, aunque tenga resultados que son falibles. Pero entonces creo que lo que hay que hacer es saber, como lo hacen los desarrolladores. Yo no sé si se hace ahora, yo fui programadora y en su momento no liberabas tú el programa recién hecho. Tenías tu versión alfa y luego había que probarla y luego de todas maneras hay errores, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos también esta idea que los productos salen perfectos. Nosotros, de hecho, como usuarios, somos, digamos, probadores de los verificadores de los sistemas, muchas veces sin saberlo. Gracias.
Ok, en el chat tenemos a Lola Almendros y lo que nos dice, si las condiciones biológicas son las que permiten la relación con el entorno y por lo tanto la artificialización de nuestra cognición, no estaríamos ante la posibilidad de IA general. Dicho de otro modo, lo natural es condición de posibilidad de lo artificial, pero puede ocurrir al revés. Creo que esto es un límite lógico, epistémico y ontológico para la IA general. Gracias. Bueno, Lola Almendros, ella habla de la IA general, que a mí me recuerden que yo vengo de la GOFAI, a uno de los primeros intentos que hubo de realizar un programa que se llamaba, de hecho, Problem Solver. ¿Qué iba a resolver el Problem Solver? Pues lo que le dieras, ¿sí? Obviamente matemático. Recuerden que la inteligencia artificial simbólica no andaba en las empresas. Y eso se vio muy pronto, se vio que eso es imposible. Y cuando digo imposible, no es que hubiera un resultado matemático que era imposible, sino que los hemos visto, y esta es una cuestión empírica, que las ventajas y los éxitos han sido en dominios muy específicos. ¿Yo puedo tener un programa que genere descubrimientos científicos? No. Pero sí ha habido programas específicos que han generado elementos nuevos que ayudan a descubrimientos científicos en química, en astrofísica, en muchas áreas. Y hablé también, aunque muy de pasada, por ejemplo, este sistema que ayuda a detectar cáncer de mama. Es impresionante, pero es cáncer de mama, no es ningún otro cáncer. Entonces, ¿qué pienso yo de la IA general? La IA general es otra vez pensar, quizá no es tan exacto, pero así lo veo yo, es otra vez pensar que podemos tener algún sistema que sea el sábelo todo. Pues no, yo creo que sí, por las cuestiones empíricas que hemos visto, que hay más éxito entre más restringido sea el dominio, pero lo que no te entendí, Lola, es si podemos hablar que hay límites naturales o límites biológicos para realizar esto o no. Yo simplemente diría que incluso los humanos pues también tenemos restricciones. Simplemente los que hacen matemáticas, pues unos hacen topología, otros hacen ecuaciones diferenciales, otros hacen lógica, y es más, a veces ni se entienden entre ustedes, no pueden saber de todo, ¿no? Y además, ¿cómo programar algo así? Yo no sé si habría un teorema de imposibilidad, pero yo lo veo imposible. ¿Quiere hacer alguna aclaración? ¿Ella puso algo? Bueno, y después yo la veo. Gracias. Gracias. Gracias por el coloquio, estuvo muy interesante. Mi pregunta está orientada a este algoritmo o modelo que le ganó a Kasparov en el ajedrez, ¿no? Entonces este algoritmo aprendió de las jugadas de ajedrez de otras personas, pero luego también entiendo que se entrenó él solito y él solito encontró nuevas estrategias a partir de que él generó sus propios datos. Y la pregunta es si es concebible que estos otros modelos estadísticos en algún momento puedan generar sus propios datos, o si a fuerzas están casados con información generada por humanos y esto va a ser una barrera natural para el modelo estadístico. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, excelente. ¿Me dices tu nombre? Alberto. Alberto, mucho gusto. Hay un área, de hecho, la doctora Jimena Olveres, la que está en el Centro de Cómputo Avanzado y hacen estas imágenes digitales, nos habló de este tema y se denominan datos sintéticos, ¿sí? Y en medicina se están tratando de usar muchísimo. ¿Qué quiere decir eso? Hay una gran diferencia entre que tu fuente sean ciertos datos que representan información real. De todas maneras, esos datos no son datos puros en un sentido estricto, ¿no? Ya están procesados y hay, de hecho, también un proceso que se llama la depuración de los datos. Y eso
Es parte de los métodos estadísticos, no es una cosa de la inteligencia artificial. Tú quieres quitar repeticiones, datos incompletos, etc. Entonces, ya de por sí los datos, hago esa primera aclaración, pues no son observaciones empíricas que uno vaya viendo, o sea, ya están trataditos. Entonces, hasta en cierta forma ya son datos artificiales. Pero estos sistemas, no puedo decirlo específicamente, que no lo conozco muy bien, funcionan bien con grandes datos, por eso, bueno, con macrodatos. Si tú le metes 3 datos no te va a servir para nada. Entonces, parte de su éxito es que tu base de datos sea lo suficientemente grande. Sin embargo, por ejemplo, acabo de estar en una charla, cuando se han utilizado en Barcelona hay un instituto que tiene un centro de enfermedades raras. Enfermedades raras, por definición, porque son raras porque las tienen pocas personas. ¿Cómo explotar o cómo investigar ese tipo de enfermedades raras utilizando estas técnicas? Y lo que nos decía la investigadora es, se producen datos sintéticos. Y los datos sintéticos son datos que surgen, no surgen de la nada, surgen de los datos depurados que ya tienen y se amplifican. Quizá lo estoy diciendo de manera incorrecta, pero como yo lo veo es, pues necesito 3 y solo tengo 1, pues copio 1 en otros 2 y ya tengo 3, ¿sí? Pero Jimena Olveres nos decía, cuando hablaba del tema de los datos sintéticos en medicina, que hay un límite, esto es empírico, y que ella calcula que es como en el 30%, que no puedes usar más de 30% de datos sintéticos para tener buenos resultados. Entonces es todo un tema ese, porque entonces dices, bueno, es el modelo de la realidad, perfecto. Una realidad hecha en un modelo que ya es una abstracción, tus datos están depurados. Pero si luego no necesito de datos o de muy pocos datos, si son sintéticos, pues el mundo donde queda, ¿no? Gracias por tu pregunta. Entonces, tenemos una última pregunta. Muchas gracias por la presentación, doctora. Me gusta mucho en general la aproximación de considerar que a fin de cuentas si es inteligente o no pasa a segundo plano y se puede entender más como una herramienta, un asistente o un colaborador en el mejor de los casos. Sin embargo, pues bueno, cuando vemos que las industrias, por ejemplo, intentando abaratar costos y demás, dejan de lado a personas, por ejemplo, en la industria del entretenimiento o en otro tipo de espacios, pues se ve que hay una tendencia también a esa sustitución. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, a lo largo de la plática se plantea como una derrota de los lógicos el hecho de que en este momento funcione a partir de la estadística. Pero entonces la pregunta es, ¿no creería que tal vez en ese sentido sea una victoria el hecho de que se mantenga hasta cierto punto como que este tipo de cálculo con esta transparencia, este rigor, quede fuera del manejo de la inteligencia artificial? Y en ese sentido, en cuanto a otras preguntas, si considera que eventualmente sería viable poder construir modelos que funcionen de una forma lógica y formal, y si en este sentido, pensándolo como una victoria, sería deseable también que pudieran funcionar de estas maneras formales. Voy a empezar por el final. Yo, aún siendo lógica, creo que no sería deseable en absoluto, porque aquí no me quería meter en esto, pero sí lo voy a mencionar. Creo que una de las cosas que nos muestra el papel de la estadística desde el punto de vista de la computación es que la computación al final del día parece más una empresa empírica que teórica, ¿sí? En el sentido que sus éxitos los podemos medir por cómo funciona el mundo, más como la biología o más como cualquier ciencia empírica y no una matemática abstracta, que es a lo que estamos más acostumbrados los lógicos que venimos de la lógica clásica. Entonces, de entrada, aun cuando yo hablo como lógica y pues defiendo mi gremio y lo que yo conozco, no creo que sea deseable en absoluto porque la potencia de los métodos estadísticos es impresionante. Y ojo, repito, no nos prometieron certidumbre, es que están basados en soluciones que son falibles. Por eso son más, creo yo, repito,
aplicados en la computación nos muestran cómo la computación, como empresa, como disciplina, parece más una disciplina empírica. Habla de simulaciones computacionales. ¿No sería eso una manera de hacer experimentos? Lo que pasa es que no lo hacen, digamos, en sus laboratorios como trabajan los químicos o los fisiólogos. Sus laboratorios es la propia computadora, pero ahí es donde se desarrollan los modelos. Yo más bien creo, y quizá esta manera de ponerlo como competencia no ayuda, pero tu pregunta me ayuda a aclarar que no creo que sea una cuestión de competencia. Yo creo que es una cuestión de cómo se complementan. Y si tenemos un sistema, no hay que olvidar, o un marco lógico muy importante, pero que es ineficiente, que no nos puede decir si un programa va a terminar o no. O sea, ya nos lo dijo Turing, pues no nos lo van a comprar. Pero si tenemos una aplicación desde la estadística a cuestiones de medicina, donde tú estás haciendo un diagnóstico o estás dando o no servicio dependiendo de lo que ese sistema produzca, y tú ya sabes que es falible, pues sí, métele lógica y a ver si eso puedes al menos hacer un tipo de verificación para hacerlos confiables. Y el hecho que la lógica esté de regreso no es que nos abrieron la puerta acá, no. Es que las propias aplicaciones pues están exigiendo una cierta confiabilidad en los algoritmos. Entonces, no sé si contesté tu pregunta en su totalidad, pero así es como lo veo hoy, como lo veo yo hoy. Pues ahora démosle las gracias de nuevo. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y muchas gracias a mi grupo. Algunos de ellos son egresados de ciencias, pero están ahora de matemáticas, pero están ahora en filosofía de la ciencia. Ya se fueron para el otro lado, pero quise que vinieran.